La vida victoriosa de un guerrero de Dios. Y hemos visto que un guerrero de Dios tiene que andar en la ley del Espíritu, amén. Ser guiado y empoderado por el Espíritu Santo, amén. Así que vamos a Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 17. Un guerrero de Dios tiene que caminar en la ley del Espíritu para que cuando haga la guerra esté en el poder de Dios, amén. Dice así Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de vida, más si uno no tiene el Espíritu, dice, ¿a causa de qué? De Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que venimos viendo la vida victoriosa de un guerrero. Y vimos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vimos el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué lo ha librado? De la ley, del pecado y de la muerte. Vimos que la ley del Espíritu es la palabra de Dios revelada, la cual nos conduce y nos guía a hacer las cosas de Dios. Pero hay otras dos leyes, hay más leyes que están en constante pelea con la ley del Espíritu. Y un guerrero de Dios tiene que vencer esas dos leyes. Diga, la ley del pecado, de la muerte y la ley de la mente. Fíjese cómo dice Romanos 7, versículos 22 y 23. Ahí habla de la ley del pecado y de la mente.
Con ellas tenemos lucha. Recuerde que nuestras tres principales guerras es con nosotros mismos, con nuestra carne, con el mundo y ¿con quién? Y con Satanás y sus demonios. Esas son nuestras tres luchas diarias. Ya lo tiene Romanos 7, 22 y 23. Dice, porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? Diga conmigo, el espíritu. Me deleito en la ley de Dios. Nuestro espíritu se deleita en la ley ¿de quién? De Dios. Y ahí es, y cuando nos deleitamos en la ley de Dios, estamos en la ley ¿de quién? Del Espíritu Santo. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Escúcheme bien. Está hablando de otra ley que se revela contra la ley de su mente. Y es la ley del pecado. ¿Cuál es esa ley que se revela contra la ley de su mente? La ley del pecado. Escúcheme bien. La ley del pecado es la que actúa por medio de la carne. La ley del pecado es la que controla la carne y la sujeta y hace que haga todo lo que la ley del pecado le dice a tu carne. Alguien dice, yo no quiero beber, pero como es más fuerte la ley del pecado, domina su carne y lo lleva ¿a qué? A beber. Esa ley se levanta en contra de otra ley que se llama la ley de mi mente. Tóquese la mente. Ya se la tocó. Esa ley del pecado o la ley del espíritu, si quiere bajar sus manos no hay problema. Cualquier ley que te domine, ya sea la de la carne o la del espíritu, va a gobernar tu mente. Por eso dice aquí, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Pablo en su mente quería servir a Dios o estaba sirviendo a Dios, pero la ley del pecado le estaba estorbando, se estaba revelando. ¿Cuántos de aquí, o más bien todos sin excepción, decimos, hoy sí voy a ayunar, hoy sí voy a orar? ¿Cuántos decimos así? Bueno, de este lado, que no son tan hipócritas. Ahora sí voy a portarme bien y ahora sí no voy a gritar. ¿Cuántos decimos así? Bien, ya van despertando. Pero de repente la ley de la carne. En tu mente estaba hacer lo bueno, ¿sí o no? En tu mente estaba ayunar y orar, ¿sí o no? Pero de repente pasando el día, dice la ley de la carne, hoy no, mañana, te quedan 31 días. Hay mucha gente ayunando en la iglesia, ¿qué te preocupas? Y entonces la ley de la carne ataca tu mente. El problema no es el ataque, el problema es a quién estás obedeciendo. ¿Cuál ley es la que está en ti, la que está gobernando tu mente? En la mente está el yo, están las emociones, están las ideas. Entonces la carne dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. La ley de la carne es rebelde y no quiere la ley del espíritu. Pero yo te digo algo, la ley que te gobierne es la ley que te va a llevar a actuar. Gracias por su entusiasmo. Dile al de al lado, ¿cuál ley te está dominando? ¿La del espíritu o la del pecado? Es fácil. ¿Qué cosas estás haciendo más en el día? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? No, ahí apúntate. ¿De cuántos hablaste hoy? Gracias. ¿A cuántos les gritaste hoy? No, dile al de lado, gracias. Ya ve, cuando lo domina la ley de la carne y del pecado se achica.
Y dice, uy, ya me están reventando. Pero el que está en la ley del Espíritu empieza a decir amén, gloria a Dios, aleluya. Porque hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Ay, me voy a echar a correr. Es que solamente lo manejan en la alabanza. No, también cuando uno empieza a expresar. Dile al de al lado, reprende a la ley del pecado para que gobierne la ley del Espíritu. No dejes que se rebele en contra de tu mente. Dice ahí, sigo en el versículo 23, dice, se rebela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo. La palabra cautivo es esclavo, prisionero. Entonces la ley del pecado es tremenda, hace esclava a la gente. Dice, y que me lleva la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Me está viendo lo que está sucediendo en la guerra espiritual? Hay gente que dice, quiero ser libre, pero no puedo. ¿Sabe por qué no puede? Porque todavía la ley del pecado está en su vida. Pastor, pero ya acepté a Jesucristo. Sí, pero sigue gobernándote la ley del pecado. ¿Sigo? Ya me voy a otro lado. Ahora no puedo ir a cenar, ahora no puedo ir a cenar. ¿Sí? Ahora no puedo, dile, ahora no puede, por más que quiera. Dile al de al lado, dile al de al lado, la ley del pecado, si no la vences, va a tomar tu mente y luego te va a esclavizar, aunque hayas aceptado a Jesús. Porque Pedro estaba con Jesús y de repente le dijeron, apártate de mí, Satanás. Pero Judas estaba con Jesús y dice que sustraía de la bolsa. ¿Sigo? Y dice que el diablo se le metió. Y estaba con Jesús. Dile al lado, y estaba con Jesús. Dile al lado, tú puedes estar con Jesús, pero puedes estar en la ley del pecado. Yo quiero que estés con Jesús y en la ley del Espíritu. Dile al de al lado, ¿dónde quieres estar? Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está preguntando. Dile al de al lado, el único que te puede librar es el Espíritu Santo eterno. El único que te puede restaurar y llevar a la ley del Espíritu es el poderoso Espíritu Santo. Se sentía miserable, se sentía poca cosa porque no podía dominar su carne. ¿Por qué tanta gente llega a apostatar? Apostasía es desviarse del camino, tomar otra dirección. Porque aunque estaba con nosotros, no era de nosotros. Porque si hubiera estado con nosotros, hubiera permanecido. Es que él estaba en la ley del pecado y de la muerte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dile al de al lado, creo que esto está siendo muy duro para ti. Dile, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es hijo de Dios. No el que solamente me dice Señor, Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su mente, su vida está lejos de mí. Este pueblo sigue en la ley del pecado y de la muerte. No ha pasado de muerte a vida todavía. Dile al de lado, esa es la vida victoriosa. Salir de la ley del pecado para ser trasladado al reino de su Hijo amado. Los judíos estaban en Egipto y oraban y alababan a Dios, pero eran todavía esclavos. ¿Cuánta gente hay esclava en las iglesias que alaban y adoran a Dios, pero no pueden echar fuera un demonio? Se me salió. ¿Cuánta gente levanta sus manos y adora a Dios, pero no tiene poder cuando ora? Se me está saliendo. ¿Cuánta gente está en la iglesia girando, dando vueltas, pero cuando habla no habla con sabiduría? Se me está saliendo. Sigo, paro. ¿Cuánta gente está en la iglesia, pero todavía le gusta el chismecito?
Le gusta hablar mal del de al lado. Me voy a dar otra vueltecita porque yo me estoy gozando aquí. Dile al de al lado, mata tu carne en el ayuno. El ayuno es para estar en la ley del Espíritu. Presenta tus miembros como instrumentos de justicia, no como el pecado, no para el pecado, muerto al pecado y vivo para Dios. Sigo. ¿En qué ley estás? Porque la ley que te gobierna es la ley que te respalda. ¿Qué dice un policía? Aquí está mi charolita, yo le sirvo al Estado y el presidente me respalda y te puedo arrestar y meter al bote. La ley a que le sirvas es la ley que te respalda. Y si estás en la ley del pecado y de la muerte, te está respaldando el reino de las tinieblas. Sigo. Pero si estás en la ley del Espíritu, Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios está entre vosotros. Le sacó la charola del reino de Dios. Dile al de al lado, enséñame tu charola esta noche. Los que están abajo, dile, quiero ver tu charola. Jesús la sacó, dijo, si yo por el dedo de Dios. Dile al de al lado, ¿tú por cuál dedo? ¿Por el dedo que juzgas o por el dedo con el que liberas? El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios está entre vosotros. Dile al de al lado, quiero ver tu charola, quiero ver tu ciudadanía, quiero ver tu acta de nacimiento, quiero ver de a dónde eres y de a dónde vas, porque yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, mi Dios sea tu Dios. Ruth dijo, esa es la charola que yo quiero. Yo no quiero estar gobernada por la ley de la carne ni del pecado. Quiero la ley del Espíritu, porque el Espíritu da vida, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Dile al de al lado, enséñame tu charola. Antes de entrar a la empresa tienes que sacar la charola. Antes de entrar a la escuela tienes que sacar la charola. Cuando vas a checar metes la charola y dice, este hombre pertenece aquí, director general, cualquier puesto que tengas. La charola te identifica a dónde es tu ciudadanía, cuál es tu reino y cuál es tu ley. Dile al de al lado, ¿dónde está la ley? Dile, la ley la tengo en mis manos. Se llama palabra de Dios. Dile al de al lado, enséñame tu charola. El diablo lo que ve es tu charola. Si eres el Hijo de Dios, vio la charola, dijo, escrito está. Dile al de al lado, eres hijo, por cuanto sois hijos. Dice, porque a todos los que le recibieron, les dio la autoridad de ser ¿qué? Cuando estás en la guerra, lo que ven es la charola, lo que ven es el uniforme. Yo estoy vestido de acuerdo al reino que represento, al reino del Espíritu, al reino de la carne. En el nombre del que dijeron los hijos de Seba, en el nombre del Dios de Pablo y de Pablo. Y dijo el demonio, yo sé quién es Pablo y quién es Jesús, pero ustedes dile, ¿y tú de a dónde eres? Dile al de al lado, esa es la guerra, pero quiero ver tu charola. Enséñamela. Cuando van a detener a alguien, dice, aquí traigo la orden de aprehensión, soy el teniente tal, fulano de tal. Y cuando tú estás en la carne, diablo, soy fulano de tal, que vivo en la carne igual que tú. Sigo. Los de la cámara no los he perdido, ninguno. No te muevas porque Dios te va a meter a la ley del Espíritu. Dice versículo 4 del 8 de Romanos. Dile al de al lado, no quiero decir eso, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dile, Jesucristo. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué te va a hacer? Dile al de al lado, la verdad te hace libre. Y la ley del pecado te esclaviza. ¿De qué reino eres? Dile al de al lado, del que es libre. Diga, alguien predique conmigo. Diga, soy libre. Soy libre. Dile al de al lado, pertenezco a la ley del Espíritu. Conozco la verdad, me la están revelando. Y esa verdad, ¿cómo te está haciendo? ¿Cómo te está haciendo?
Santo es Dios. Versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. Dile al lado, que no andas. Ya me enseñaste tu charolita, dile, que no andas conforme a la carne, sino cómo andas. ¿En dónde vas a andar? ¿En qué vas a andar? A la ley que le sirvas es a la ley en la que andas. Dígale, a la ley que le sirvas es a la ley en la que andas. Sigo, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál? La ley del pecado. Porque lo que era imposible para la ley del pecado y de la muerte, por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿qué tuvo que hacer? Ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde? Escúchame, dile al lado, escúchame bien esta revelación. ¿En dónde vences a la ley del pecado y de la muerte? Sí, a través de Cristo Jesús. Dile al lado, sí, a través de Cristo Jesús. Él lo hizo, pero todos nos enfrentamos a pecados diarios. ¿Se lo digo o me lo llevo para dormir? Jesús venció al pecado en su mismo cuerpo y nos hizo salvos. Pero aunque somos salvos por medio de su sacrificio, nosotros nos enfrentamos a la misma pelea con la ley del pecado y de la muerte en nuestro cuerpo. ¿Quién no ha recibido una tentación? ¿Y cuántas veces la has vencido y has dicho no? Te me fueron. ¿Qué estoy diciendo? Todos aquí se callaron. Nos enfrentamos a esa guerra igual en nuestro propio cuerpo. Y también vencemos en el nombre de Jesús. Y cuando vencemos es a través del poder que nos da la ley del Espíritu. Lo repito, dice Jesús, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cada vez que tú vences un pecado, una tentación y una debilidad, estás condenando al pecado en la carne. Y te vuelves más victorioso, más poderoso y con más dominio propio. Dile al de lado, esa es la vida de un guerrero victorioso de Dios. ¿Qué significa la palabra ley? Estamos hablando de la ley del pecado y de la muerte y de la ley del Espíritu. La palabra ley, el término ley significa aquí un poder que gobierna. ¿Qué ley te gobierna? Sigo. Aquello que ejerce autoridad. ¿Qué es lo que ejerce autoridad en ti? ¿La ley del pecado o del Espíritu? Aquello que ejerce autoridad y consigue obediencia. La gente es que no es que no pueda salir de ahí, es que ha decidido obedecer a la ley del pecado. ¿Me entiende? No es que la gente no pueda, sino que le ha dicho al pecado, tú gobiérname. ¿Tú a quién le has dicho que te gobierne? ¿El pecado o el Espíritu Santo? Díselo al de al lado y pregúntaselo, dile, dime la verdad, ¿a quién le has dicho que te gobierne? ¿A quién le has entregado tu autoridad? Ya ve por qué Adán y Eva perdieron todo, porque a la ley del pecado le entregaron su gobierno, su autoridad y su obediencia. Y todo lo que esa ley les decía, hacían. Nos escondimos y tuve miedo. Y oímos tu voz y nos escondimos. Y la mujer que tú me diste, porque cuando cayeron le entregaron su autoridad, su gobierno y su obediencia a esa ley del pecado.
Cuando tú no puedes hacer algo bien, es porque ya cediste tu gobierno, tu autoridad y tu obediencia. Por eso cuando Dios bajó, Él es la ley misma. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dijo a la mujer y al hombre: por cuanto hiciste esto, porque Él, el que está en la ley del Espíritu, gobierna todas las leyes. Y le dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás, te arrastrarás, polvo comerás, y habrá enemistad entre ti y la serpiente, ella te pesará la cabeza y tú el calcañar. La ley del Espíritu, la ley primero del pecado, solamente te gobierna, te destruye y te hace un esclavo. Te quita la autoridad, te quita el gobierno y te hace que la obedezcas. Pero la ley del Espíritu te hace que gobiernes todas las leyes que hay. No, esto fue mucha revelación para los de acá. Te da la autoridad hasta para gobernar el reino de las tinieblas, sobre las enfermedades, sobre las dolencias, sobre las economías. Jesús decía: denles de comer, no, les daba de comer. Él tenía el control sobre la economía, sobre los cuerpos, sobre toda circunstancia, sobre la naturaleza. La ley del Espíritu somete a todas las leyes, hasta las de la gravedad. Jesús caminaba sobre las aguas. Un profeta aventó un palo y le trajo vino el hacha nadando hacia donde estaba él. Dile al de al lado: hasta las leyes de la gravedad, las 3 leyes de Newton, las leyes de la termodinámica, ahí se las pone a estudiar. La velocidad de la luz. Cuando Felipe fue raptado, dice que de un segundo a otro ya estaba a 70 kilómetros en Azoto. ¿No me están entendiendo aquí? ¿En qué ley quieres estar? ¿En la ley del pecado o en la ley del Espíritu? Porque la ley del Espíritu se llevó a Elías. La ley del Espíritu le abrió el mar a Moisés. La ley del Espíritu está a tu favor y el mío. Por eso la Biblia dice: no he visto a ningún justo desamparado. Y un justo está en la ley del Espíritu, ni su descendencia que mendigue pan. La ley del Espíritu llevó a Jesús a ayunar 40 días y 40 noches y estar delante de Dios reprendiendo al diablo y delante de las fieras. Dile al de lado: ¿en qué ley estás, chiquito? La ley del pecado es el poder dominante del pecado. La ley del Espíritu de vida es el poder del Espíritu y el autor de la vida. La ley del pecado no puede levantar un muerto, al contrario, te quiere matar. Deja que los muertos entierren a sus. Pero la ley del Espíritu domina hasta la vida y resucita hasta un muerto. Dice que el mismo poder que resucitó a Cristo nos va a resucitar. La ley del pecado y de la muerte te quita la vida y la fuerza. No, yo voy a empezar aquí. ¿Cuántos se han sentido débiles, viejitos, chochitos ahí, ancianitos, que les duele hasta el calcetín? Dile: se acabó. Te van a trasladar de la ley del pecado y de la muerte a la ley del Espíritu. Dile al de al lado: se te va a quitar las reumas, los dolores. Dile: ya vas a dejar de sentirte viejo, feo, apachurrado. Dile: Dios te va a dar la fuerza. Dice: y te daré las fuerzas como las de una gallina. Dice: ¿las de qué? Las de un búfalo. Y serás ungido ¿con qué? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre de ti. ¿Quién?
y entonces me seréis testigo. La palabra poder ahí en Hechos 1:8 es la palabra dunamis, dinamita, o sea que tienes dinamita, eres explosivo. No, aquí los de acá, dile al de al lado, la ley del Espíritu te da poder, te da fuerza, te da fortaleza, te da denuedo, te da valentía. Yo me doy cuenta en qué ley estás. Si estás apachurrado, desanimado, caído, sin fe, estás en la ley del pecado. Dice que el que duda hasta de lo que come y no tiene fe está en pecado. Ay. Dile al de al lado, hasta lo que se ve que comes, hasta se ve. Yo te digo, en tus acciones y en tus actitudes se ve en qué ley estás. Si te estás quejando de todo y hablando de todos, ay, dile pecador, estás en esa ley. Pero si estás con fe, si estás avanzando, si estás fortalecido, si estás soltando palabras, si estás viviendo como un guerrero, si estás peleando como un guerrero, yo ya vi la credencial, ya te vi de qué reino eres. Pero si estás en otra historia, si estás en la, ay, estás viendo a ver si va a caer un meteorito, si estás preocupado, yo ya vi en qué ley estás, porque dice que hay una ley que te esclaviza y que te da temor. La ley del pecado esclaviza y te da temor, pero la ley del Espíritu te da vida, te da relación. Dice que por el cual clamamos Abba Padre, y me quita la mente esclava. Sigo. Dile al de lado, versículo 5. Dile, tu hablar te delata. Ay, se me salió. Así le dijeron a Pedro, tu hablar te delata. Y en Hechos 4:5 le dijeron, tú estuviste con Jesús. Tú, Juan, y tú no estudiaron ni la primaria. Son hombres sin letras, pero ¿cómo hablaban? Dile al de lado, con denuedo. Deja la ley del pecado. Dile al lado, deja la ley del pecado. Si todavía vives en temor, dile, todavía vives en la ley del pecado y de la muerte. 5. Gracias por su entusiasmo, Ya sé que se está desmayando, pero pídale fuerza y fortaleza a Dios. Porque los que son de la carne, así de fácil, piensan en las cosas. Ay, dile, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Pero los que son del Espíritu Santo piensan en las cosas de ¿qué? En lo que tú pienses es al reino al que le sirves, porque tú quieres el progreso de ese reino. ¿De cuál progreso quieres? ¿Del reino de Dios o del reino del pecado? Entonces, ¿dónde está tu pensamiento? Dile al de al lado, ¿en dónde está tu mente, tus pensamientos? Dice que los que piensan en las cosas de la carne, la carne. Y los que piensan en las cosas del Espíritu. 6. Dile al de al lado, ¿a dónde está tu ocupación o tu trabajo? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Dile al de al lado, tú sigue pecando lo que tú quieras, pero el pago, ¿qué dice ahí? ¿Qué es la muerte? El ocuparse. ¿Cuántos hermanos están ocupados en la carne? Entonces, ¿cuál va a ser su paga? Al reino que tú le sirvas es el reino que te paga. Tú le sirves al gobierno de este país, ese gobierno te paga. Le sirves al gobierno de Dios, ¿y qué va a hacer Dios? Voy a hacer un descontratadero aquí del pecado. Dile al de al lado, rompo tu contrato con el pecado. Muchos aceptaron a Cristo, pero nunca rompieron el contrato con el pecado, porque siguen haciendo lo mismo. Dale un codazo al de al lado, mía y de Dios, de parte de él. Dile, ¿a dónde firmaste? Dile, se acabó el contrato. Dile, no puedes entrar al 2020 siguiendo siendo contratado por el reino del pecado. Porque el ocuparse del pecado, dice ahí,
Dice ahí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Si no tienes esas señales, sigues en la carnota. Si te sientes morir y no sientes paz, diles, déjame decirte que tienes un contrato con el pecado y la muerte todavía. Dile al de lado. 7, versículo 7. Me estoy yendo un poquito rápido porque usted la carne ya la está, no sé si usted la está triturando, él o él usted. ¿Sabe por qué la gente sufre en los servicios que hacemos y cuando estoy predicando? Porque le estoy dando a su carne. ¿Y sabe qué? Prefiere no venir porque siente, no quiere morir, quiere seguir con vida. Dile al de al lado, muerte o vida. Pues dile, para tener vida hay que morir, hay que matar esa carne. Este día de ayuno, ¿cuántas veces pensaste en la comida y no en Dios? Ay. En este día, ¿cuántas veces pensaste que cuando acabes el ayuno, qué vas a comer y no pensaste qué es lo que vas a hacer en Dios? Te dije que los que piensan en la carne, dale otro codazo porque como que su carne está viva. La risa es en medio de la risa, dice Proverbios, hay dolor. 7. Por cuanto los designios, pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Hay una lucha dentro de ti, ¿sí o no? Y no se llevan. No quieras revolver la luz con las tinieblas. Dile, eso no se puede. O es tinieblas o es luz. Y no se llevan entre sí. O eres de este reino o eres del otro, porque Dios abomina a los tibios, los vomita de su boca. ¿Eres frío o eres caliente? Dile al de al lado. Por cuanto los designios de la carne son un pleito contra Dios, porque no se sujetan. La carne nunca se va a sujetar, aunque tú digas sí. Nunca se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco. ¿Qué le haces? Me echo 2 copitas y ya con eso, pastor, no pasa nada. Un último cigarrito, 1 no es ninguno, 2 da la tos. ¿Qué tiene una mentirita blanca, otra morada y una negra? Son 3 diferentes colores. ¿Qué tiene que adoremos a la muerte? Hay roja, amarilla, verde y azul. Dile al de al lado, aquí no se llevan. Ni aunque quieras que sean amigos, no se llevan. Si yo te meto otra sangre de la que tú debes de tener, haces cortocircuito. Nada más te estoy hablando de lo natural. Si yo te meto dióxido de carbono en lugar de oxígeno, ¿qué te pasa? Haz de cuenta que así es el pecado. El oxígeno es la ley del espíritu. Y le quieres meter dióxido, le das cuello. Dile, si en lo natural no se puede. Ya hasta acá está diciendo la sangre que tiene. Dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Te pregunto, ¿estás agradando a Dios? No trate, agrade a Dios. Dije que tibiezas no. ¿Es o no es? Yo estoy aquí para agradar a Dios y hacer las cosas bien. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Dile al de al lado, ¿sigues vivo? Si no contesta, creo que se está muriendo su carne. Sí. Gálatas 5:16. Dile al de al lado, la carne y el espíritu no se llevan. No te hagas el loco que quieras que sean amigos. Dios dijo, no unáis en yugo desigual.
Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Todavía, ay, me voy a enamorar a esa chava que es del mundo. No, no. O a ese, yo lo convierto. Pues, ¿qué eres, Dios? No, si yo, cada barba, no, yo lo convierto, hasta me pongo a ayunar por él. No, quien lo convence de pecado, juicio y de justicia se llama Espíritu Santo. Pero como estás en la carne, piensas en las cosas de la carne. Sonríele a la de al lado, dile, no te hagas loca. Sí, 5:16, ahí estoy. No. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿En qué vamos a andar, iglesia? Y no, dile al lado, y no, predícale y no, satisfagáis los deseos de qué. Quieres andar en la ley del Espíritu, pero dándole de tragar a la carne. Más pecado, más pecado, más pecado, más pecado. Tragas más, chonchito, gordito ahí, revienta 80, 90. Verbe Virgil, 90, 210, va. No, dile, no satisfagáis. Apártate del pecado, dice la Biblia, de todo pecado de la carne, huye. Dile al de lado, huye. Dile al de al lado, huele a pollo rostizado aquí. Hasta que se chamusque y quede boronas. Cuando quemaban el sacrificio, lo único que sacaban del campamento eran las cenizas, no tenía que quedar nada. Pero ¿qué hacían los hijos de Elí? Que representan a los hijos de la carne. Sacaban el gancho y ¡prá! Antes de que se consumiera. Y ahí vas tú, Señor, me arrepiento, me arrepiento. Tienes que dejar de decir mentiras, Julián. Tienes que dejar de esto. Ya voy al sacrificio, ahí va consumiendo. No, pero me gusta mentir, me gusta hacer esto. No, dile al de lado, esto fue muy fuerte para los que están viendo en la cámara. Pero ya no me voy a desquitar, pero después, no, mejor si me desquito. Dile al de al lado, tienes que dejar nada del pecado. Qué fácil es decir solamente acepta al Señor Jesús y vete al cielo. Así te han enseñado esa teología. ¿Dónde está que te tienes que santificar y vivir en santidad todos los días? Si no, hasta ahorita los católicos se convierten. Dicen, no, pues qué fácil, lo acepto como Señor y Salvador y ya me voy al cielo. No, después de ahí sigue una vida de santidad, una vida de morir al yo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Pablo luchaba y dice, Dios me mandó un aguijón para que no me exaltase desmedida por las revelaciones. Y si en esto es de gloriarme, es en mis debilidades. ¿Por qué se gloriaba? Porque el poder de la cruz hacía que venciera su orgullo y su altivez. Yo me gozo en mis debilidades, porque Cristo me ha dado el poder para matar a Julián, para matar la soberbia, el orgullo, la altivez, el pecado que sea. Y tú, dile al de lado, arrepentirse sin morir no está completo. No, es muy duro, es muy duro, es muy duro. Te han enseñado una teología facilita, desde horno de microondas, así como cuando te hagas tu maruchan. Deja de tragar tanta maruchan, por eso no estás débil y no aguantas el ayuno. Come comida del cielo. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Han de decir los de allá atrás, ni lo pongan a ayunar, ese pastor está muy loco. Dile al de al lado, muere. Que no quede cenizas, nada. Nada, dile nada. Que no se levante este hombre rebelde. Que esté con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne, lo que antes vivía en la carne, Gálatas 2:20, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se murió por mí.
¿Cuántos quieren la ley del Espíritu? La ley del Espíritu es para valientes, para guerreros. Versículo 9, versículo, tengo aquí otros hermosos. Déjale otros 10 minutitos, ¿qué le parece? Dijimos que no tenía que quedar nada, ¿sí o no? Lo único que vamos a sacar son cenizas y se las va a llevar el viento. La Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos llevan al arrepentimiento, a cambiar. 8:9, 8:9. Siento el poder de Dios muy fuerte aquí. Los de allá no me apaguen el televisor, los de allá abajo no se duerman, arrepiéntanse. Pónganse a ayunar para que no se duerman en el culto. Gracias. 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Dile, tú no vives según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la ley del Espíritu, déjeme desengañarlo. ¿No es de qué? ¿Tú quieres ser de Cristo? ¿Quién tiene que morar y qué tiene que morar? Diga, tiene que morar su Espíritu y la ley de su Espíritu. ¿Qué va a morar? Diga, la ley de su Espíritu. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, pero si el Espíritu y su ley está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? ¿Qué es lo que hace vivir el Espíritu? La verdad, la justicia, la palabra. Por eso hay tanta hipocresía, porque muchos están en la iglesia y viven en la ley de la carne y del pecado, y no viven la ley del Espíritu que te lleva a hacer la justicia. Quien vive en la ley del Espíritu le tiemblan los pies a querer pecar. Dígale al lado, ya sé que me ibas a decir eso. Dile, ya lo sé. No es por presumir, pero ya lo sabía. Ya lo sabía que cuando peco ya no siento nada, ¿sí? Porque ya no estás en la ley del Espíritu. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién debe de morar en vosotros? Los de la cámara, contésteme, ¿quién debe de morar en vosotros? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesús estaba tan lleno de Dios que hasta por tocarlo salía poder de él. Dile al de al lado, duro pero cierto, ¿qué sale de ti? Tócame, hermano, tócame. ¿Qué quieres? ¿Sentiste que salió poder de mí? Salió un... Pero cuando alguien está en la ley y en el poder de la resurrección, tócame, él automáticamente va a sentir la ley que me gobierna y el Espíritu. Está temblando el muchacho ahí. Transfusión del cielo. Dile al lado, tócame. Tócame, abrázame, dile. No me abrazas porque estás en la carne, tienes miedo que te contamine. No, uno que está en el Espíritu no puede ser contaminado por uno de la carne, al menos que lo permita. ¿Qué salió de ti? Lástima. ¿Cuántos vamos y platicamos con Dios? ¿Cuántos, levanten su mano, cuántos platican con Dios? Oran. Entonces, si vas con Dios y estás allá, es como decir, fue a la gasolinera y no me traje gasolina.
Dile al lado, cuando voy con Dios y me meto al lugar secreto, seguramente se me va a pegar su poder, su presencia, su fuerza, su sabiduría, su inteligencia, su gobierno, su dominio, sus leyes. Dile al de al lado, si fuiste o nada más la religión te dijo que había sido y no pasó nada. ¿Sigo o paro? A los chinos se le hicieron más. Dile al de al lado, ¿qué ley está en ti? Porque cuando Jesús tocaba, poder salía de él. Pregúnteles qué sienten. Si doy lástima, me quito de aquí y me dedico a vender churros. ¿En qué ley estás? ¿En cuál ley quieres permanecer? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué le debes a la carne, hermano? No, de este ya se me fueron. ¿Qué le deben a la carne? Entonces, ¿por qué siguen siendo esclavos de ella? ¿Qué le debes al diablo? Entonces, ¿por qué le obedeces? Dice que el que miente es hijo del padre de mentira. Tú me contestas, yo te contesto. ¿Por qué obedeces a la ley del pecado y de la carne? 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué te va a pasar? ¿Qué quieres, morir o vivir? Pues sirve a la ley del Espíritu. 14. Porque todos los que son guiados, ¿quién te guía? Dile al lado, ¿quién te guía? Entonces, ¿por qué no obedeciste lo que él te dijo? ¿Por qué dejas de congregarte? ¿Por qué dejas de ofrendar y de diezmar? ¿Por qué dejas de orar? ¿Por qué dejas de alabar y de exaltar a Dios? Vea cómo la ley del pecado engaña y esclaviza, y te crees un santo. Miserable de mí, lo dijo el apóstol. ¿Quién me librará? La mente puede ser engañada. Porque todos los que son guiados, dile al de lado clarito, por el Espíritu de Dios. Ay, ay, ay. Estos son hijos. ¿Quién te guía? ¿Quién te guía? Ahí te va. Si te guía Dios, ¿por qué no haces la guerra? Si te guía Dios, ¿por qué no sirves? Si te guía Dios, ¿por qué no perdonas? Si te guía Dios, ¿por qué no amas? Si te guía Dios, ¿por qué no te rindes? Si te guía Dios, ¿por qué no haces su voluntad? Dile al de al lado, ni me voltees a ver, ni me voltees a ver, es personal. Si eres guiado por Dios, ¿por qué temes? ¿Por qué dudas? ¿Por qué la piensas tanto? 15, porque esto te está poniendo Bruce Lee. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en qué, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamas. Dile al de al lado, tu relación, tu comunión, tu adoración me dice a qué ley le sirves. Dice que el que está en temor es esclavo, pero el que recibió la ley del Espíritu clama Abba. Y esa palabra es fuerte, habla de comunión y de relación. ¿Cuál es tu relación?
como hay gente que me presume, no, yo y Dios, unos somos, ya. Oh, tú y Dios nos encontramos hoy a las 3 de la tarde. Oh, wow, 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 wow. Pues vamos a hacer el reino. No, no tengo tiempo. Vamos a orar por los enfermos. No, es que eso a mí no me lo dio Dios. Dile al de al lado, hipócrita. De labios hablas, pero tu relación y tu comunión no existe. Vives en una falsedad. Dile al de al lado, te reprendo, Satanás. Iré contigo a donde quiera que vayas, Señor. No vayas a la cruz, apártate de mí, Satanás. ¿Estás en temor, esclavitud, o estás en comunión y en relación? ¿Cuántas veces te dijo hoy este día el Espíritu Santo? Abre la Biblia, te quiero decir algo. Ahorita, 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 ahorita. Y son casi las 10 y sigues ahorita. Yo sé lo que se siente cuando el Espíritu te inquieta que abras la Biblia, a que pongas una predicación, porque te quiere hablar. Y yo sé cuando digo ahorita, ahorita. Qué bueno que no bajé del cielo y que he sido procesado. Y sé de lo que te estoy hablando y lo siento aquí. Deja de vivir una comunión hipócrita. Deja de vivir una fantasía y vive una realidad. Deja de vivir una religión y vive una verdad. Vive en el Espíritu. Para que le digas, Abba Padre. Abba Padre. Hace unos días fuimos a una reunión y me dijeron, ora. Cuando oré se llenó el lugar de la gloria de Dios. Todo me quedó viendo así como, hoy. Nada más dijo, Señor, ven a este lugar. Tú gritas, pateas, te revuelcas y Dios nunca descendió. Dile al lado, porque estás en la ley de la esclavitud y del temor. Tienes miedo, voy a orar a ver si Dios viene. No tienes revelación. Dice, clama a mí. No, se lo saben de memoria, pero no lo quieren vivir. Clama a mí. Cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro. Relación, comunión, la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es sostenida por la relación. 16. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? ¿Te sientes hijo de Dios o una cucaracha? ¿Cómo te sientes? Y si también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, lo que nadie quiere hacer, para que juntamente con Él seamos, dile al de al lado, transformados. Dile al de al lado, Dios quiere una relación contigo. Y esa se desarrolla con la ley del Espíritu. Yo te pregunto, ¿sabes Torah, sabes ley, sabes hebreo? Pero a veces no tienes una relación con Dios. Aviénteme sus cosas, no a mí, ahí que es capaz de que me las avienta a mí. ¿Qué ley quieres estar? ¿La ley del Espíritu o la ley del pecado y de la muerte? ¿Qué queremos, iglesia, en medio de este ayuno? El 2020 es para cambiar. Dios está cerca y se va a llevar a una iglesia pura, limpia y sin. Se lo sabe, me sorprende. Ahora vívalo. Así como el ayuno desintoxica, así desintoxíquese del pecado. Profético, dile al lado, profético.
En 31 días me desintoxico del pecado. No, me han dejado ahora aquí los de la cámara. Siento el poder sobre los de la cámara. Aquí como que la ley del pecado les cortó la lengua. Dile al de al lado, deja de pecar, por favor. Tienes que avanzar. Dile, tienes que avanzar. Dios me ha venido hablando muy fuerte que quiere un pueblo que lleve su gloria. Dile al de al lado, quiere que lleve su gloria. No una religión, no un título. ¿Qué eres tú? Yo soy cristiano. ¿Y eres el más mentiroso del salón? ¿Eres el que no llevas la tarea y puro 5? Mejor ni digas. ¿Tú qué eres, hermana? Hija de Dios y la chismosa del vecindario. Esa mujer está en la ley del espíritu, la de la carne. ¿Tú qué eres? No, yo sirvo en la iglesia, en Embajadores de Cristo Internacional. Pero cuando pasas no saludas a nadie. Y con tu cara ahí está esa perra. ¿En qué ley estás? No, esto está duro aquí, yo siento. Dile al de al lado, cuando activan a los profetas y a los apóstoles. Y si tú crees que no lo soy, te voy a demostrar por la ley que estoy. Jesús decía, si no me creen por mis palabras, créanme por la demostración. Dile al de al lado, no solamente palabras, demuestra. ¿Tú qué eres? Soy ministro del evangelio. Hijo, si ese cuate te hace algo, ¡pum!, se lo regresas. ¿Es en qué ley está? Ah, dile al de al lado, ¿ya ves? ¿Ya ves? El que te pida con él una milla, ¿con cuántas vas a ir? Ni un cuarto de milla quieres avanzar, porque no mueres. Y si no mueres, no vas a pasar. Tus oraciones no van a pasar. Hay miles que están orando, pero sus oraciones no pasan. Dile al de al lado, que ya pase tu oración. Que ya pase tu oración. Los que están en la ley del espíritu maduran, crecen, avanzan. Dile al de al lado, está dura la bronca contigo. Siento, lo siento, lo siento. Dile, aunque pongas tu cara de santo. Dices que soy hijo de Dios y todo. Tienes miedo y sales con miedo. Dices, me vayan a robar. ¿En qué Dios crees? El que está en la ley del espíritu dice, el Señor es mi fuerza, mi escudo. Lo canté, el Señor es mi fuerza, mi fortaleza. Él me protege. Hoy tienes 20 pesos y dices, soy hijo de Dios, pero tengo 20 pesos para comer. Ni modo. Ora para que se multiplique el dinero y los frijoles. Ora para que esta es la ley del espíritu. Ay, ¿qué hago? Voy a ir a Electra a sacar 100 pesos prestados. No estás confiando en la ley del espíritu. Jesús nunca les dijo, denles de comer ustedes. Nunca dijo, ve a FAMSA, saca la tarjeta. O así les dijo, ve allá. Le dijo, ve allá y allá te voy a bendecir. Tengo tanto, me callo, me estoy callando, me estoy guardando mucho. ¿Ya oramos o le sigo diciendo? No, mejor arrepiéntete. ¿Para qué te digo más pecados si ya sabes? Pida perdón, doble su rodilla, su vida. Pareces el ayuno para arrepentirnos. Quitémonos toda hipocresía,
Vamos a ir rápido. Los de abajo, ¿qué me importa? Obedece. Padre Dios, yo como el primero y el principal, Señor, me humillo en el nombre de Jesús. Mato mi carne otra vez. Estoy aburrido de vivir en la ley de la carne y del pecado, de la apariencia. Padre, perdónanos. Perdónanos. Cámbianos. Quiero hacer las cosas del Espíritu Santo. Me humillo, me humillo, me humillo, me humillo. Los que están en la pantalla, humíllense. Para de cocinar. Para el coche y pide perdón. Su venida está cerca. Y Él viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Aquellos que piensan en las cosas del Espíritu, aquellos que caminan en el poder de la resurrección, aquellos que están en el poder de Cristo, aquellos que tienen el mismo poder que resucitó a Cristo. Padre Dios, no quiero hacer mi voluntad, Señor, sino la tuya. Dile al Señor: quiero servir a donde tú quieres que sirva. Quiero hablar lo que tú quieres que yo hable. Quiero adorarte, quiero actuar en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, y pido perdón por toda esta congregación, Señor, por los que están y no están y los que están viendo. Pido perdón. Esta iglesia se tiene que santificar. Padre Dios, nos santificamos en este día número 9 de ayuno. Nos santificamos, Señor, nos santificamos. Queremos ser unos guerreros victoriosos. Dile al Señor: me santifico. Muero a mi carne, a mi yo. Me crucifico con Cristo. Muero a mis deseos y pasiones. Morir a los deseos y pasiones. Dejar las pasiones desordenadas, dice la Biblia. Dejar ira, contienda. Dejar gritería, hechicería. Dejar los pecados. Déjalos ahí, hermano, ya. Abajo no se muevan. Pidan perdón. ¿Qué importa? Ahorita te llevan papel. Pide perdón. No te distraigas. Dile al Señor: no quiero empezar el 2020 como empecé los años pasados. Renuncia a las religiones. Renuncia a las religiones, hermano. Dile al Señor: quiero una comunión contigo. Quiero llamarte Abba Padre. Renuncio a la esclavitud y al temor. Renuncio, no estoy esclavo ni cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Quiero que me gobierne el Espíritu Santo. Cada movimiento, cada palabra. Jesús hacía la voluntad del Padre, y lo que veía hacer su Padre lo hacía. Padre Dios, queremos hacer tu voluntad de esta congregación. Nos humillamos, Señor. Nos quitamos la careta de hipócritas. Nos quitamos lo miserables. Nos quitamos lo malo, lo perverso, Señor. Nos quitamos la iniquidad, Señor. Nínive se arrepintió y detuvo el juicio, Dios. No quiero que venga un juicio sobre esta congregación. Nos quitamos el pecado, Señor, la maldad. Padre Dios, en el nombre de Jesús. Padre Dios, aquí estamos pidiendo perdón. Pide perdón, hermano, por tu iglesia. Pide perdón. Pidamos perdón, Señor, perdónanos. No queremos estar como Australia, como Puerto Rico, como Haití. No queremos acabar por causa de nuestras iniquidades. La ley del pecado es muerte, ese es el fruto. Mas la ley del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que queremos para México, Señor. Padre Dios, aquí estamos doblando nuestra vida. Inclinamos nuestra vida. Te necesitamos a ti. Te necesito estos días, te necesito este año, Señor. Quiero ser dirigido. Quiero dirigir un pueblo espiritual, no carnal. Quiero dirigir un pueblo a la conquista. Padre Dios, nos humillamos.
y pedimos perdón, Señor. Pide perdón, hermano. Pide perdón, pide perdón, pide perdón. Pide perdón, es tú y Dios. Abba, Padre, es una relación tú y Dios. Tienes que entrar a la ley del Espíritu. Tienes que ser gobernado. Diles, dame la mente de Cristo, pensar en las cosas del Espíritu. Ahí abajo en la cámara, pídale a Dios. Santo es el Señor. Santo. Santifiquémonos, es el tiempo. Los juicios se aceleran, se incrementan. ¿Quién nos podrá sostener? Solamente la ley del Espíritu. Se acelera todo ahora. El pecado está creciendo. Los juicios están creciendo. Esto no va a parar hasta que la gente no se arrepienta. Lo único que para los juicios es el verdadero arrepentimiento. Es el verdadero cambio. Es la ley del Espíritu. Padre Dios, nos arrepentimos. Yo le hablo a la iglesia de todas las naciones. Les hablo a los embajadores de Cristo internacional que hay en todas las naciones. Arrepintámonos para que Dios tenga misericordia de su pueblo. Dice que el juicio empieza por su casa. El juicio empieza dentro de la iglesia. Padre Dios, tu palabra dice que a través de Juan la raíz ya está puesta y el hacha está para cortarla, porque no ha dado fruto, y lo que no da fruto está listo para echar al fuego. Arrepintámonos, hermanos. Le estoy hablando a los hermanos de todas las naciones. Le estoy hablando a los congregantes, a los ministros. Arrepintámonos. Arrepintámonos. Cambiémonos las ropas de inmundicia y pongámonos la armadura de Dios. Pongámonos la vestimenta del cielo ahora. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, es gozo, es paz. Volvamos a las sendas antiguas, dice el Espíritu Santo. Volvámonos al Dios eterno. Volvámonos al Señor. Volvámonos otra vez a Él. Volveos a mí. Volveos a mí, que yo me volveré a ustedes. Deje el impío su camino y vuelva hacia mí, que estoy para perdonarlo. Dios bendito. Oro por las naciones. Oro por Centroamérica. Oro por Sudamérica. Le hablo a las naciones de la tierra. Arrepiéntanse ahora. Dios no ha acabado. Los juicios están activados. No porque Dios sea malo. El pecado le da derecho legal a los juicios. Dios nos encargó la tierra a nosotros. Somos los responsables de lo que pasa en las naciones. El pecado trae la muerte y la destrucción. No es Dios, son nuestras iniquidades. Nuestras maldades han subido delante de Dios y como consecuencia ha venido el juicio. Arrepiéntanse ahora. Arrepiéntanse ahora. Arrepiéntanse ahora. Santo, santo, santo. Levanta tus manos, recibe una llenura. El que está en la ley del Espíritu recibe una llenura. Quebranto en tu vida todo el poder de la carne ahora. Renuncia al poder de la carne. Renuncia a esta ley ahora. Dile al Señor, quiero tu ley. Quiero la llenura, quiero el poder del Espíritu Santo. Los que están en la cámara, los que están en cualquier nación, reciban la llenura del Espíritu Santo. Reciban la Holy Spirit. Recibe, 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 recibe el Espíritu Santo ahora. Es el único que nos puede llevar a la victoria. Es el único que nos puede llevar a vencer. Recíbela, dile al Señor, lléname, lléname, lléname. Declaro que Jacqueline ahora resucita de la muerte. Sales del coma. Te doy la orden y le digo al espíritu del pecado y de la muerte: suelta, Jacqueline. Sal ahora. Ahora despiertas del coma. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, te levantas.
Sale bien de este embarazo, Señor. Toda amenaza de aborto lo reprendo ahora. Declaro que Paola Yesenia Bárcenas González se va el pleito y la contienda. Declaro ahora que Gilberto Montoya Cruz ya no más contienda con él. Declaro libertad ahora. Declaro que Marta Pérez ya no sufre violencia familiar, laboral, Señor. Declaro que esa mujer es libre de toda violencia laboral también, en el nombre de Jesús. Declaro que Rocío, Señor, ahora, mi hermana Rocío, declaro que esta oración, declaro que su esposo ahora deja de tomar y se vuelve responsable. Ato la violencia, ato ahora todo alcoholismo de la vida del esposo de la hermana Rocío. Ahora oro por Sara Cruz López. Declaro sanidad en sus piernas. Levanta tus manos y sigue recibiendo. Declaro que Sara Cruz López ahora sana su pierna. De toda enfermedad asiática. Declaro que Olga Cruz, ahora, Señor, ya no más le falta el respeto a su mamá. Oro por esas peticiones y todas resucitan ahora, y todas se levantan por el poder de la resurrección ahora.